Como bien dije, espero que estén muy bien. He traído una pequeña revisión de las tareas, ¿sí? Con algunos de los puntos que me parecieron quizás más importantes de desarrollar. No todos, porque solamente me lo focalicé en un solo aspecto, ¿no? Que tenía que ver más que nada de los errores. No sé si alcanzan a ver bien el PowerPoint, espero que sí. Pero bueno. Voy a poner acá la ventana de chat para que sea más simple, por si alguien escribe y no habla. Bien. Entonces, resulta que a mí me interesaba ver lo que era hacer una revisión general, más que nada, del trabajo, ¿sí? En eso se va a centrar la clase de hoy. Y bueno, como bien ahí lo dice, revisión del trabajo número 2, comentarios generales. A ver si podemos girar. Ahí está. Voy a tener que sacar esto porque la ventanita esta me está molestando a mí. Ustedes seguro que no la ven, pero bueno, yo sí. Entonces, primero y principal, antes de esto que he marcado, quería básicamente puntualizar el desarrollo de los temas y algunas cuestiones que tienen que ver con errores de tipeo, ¿sí? O errores de ortografía que por ahí son menores o que por ahí uno no le toma mucha atención. Sin embargo, recuerden que tres cosas. Una, estamos en lengua castellana. Dos, estar en el traductorado y cada lengua se debe manejar a la perfección, particularmente con la gramática. O sea, por más que uno reniegue de la gramática o a cómo es tomada la gramática a veces por ciertas instituciones como la Real Academia, hay que reconocer que esa es la norma. O sea que en algunos de los casos, salvo que se esté haciendo algún trabajo en lingüística, como por ejemplo en mi caso particular o qué sé yo, bueno, ahí se puede fundamentar y se puede criticar, por así decir, la postura de la academia. Pero eso es una cuestión secundaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque me he encontrado en algunos casos que ciertos errores de tipeo han hecho que cambie el concepto o el mismo concepto que se les pedía lo tergiversaron. Por ejemplo, en la concordancia, o sea, concordancia reaccional, reacción o régimen. Bueno, concordancia reaccional, por ejemplo. Fíjense la diferencia que hay entre concordancia reaccional y concordancia reaccional. No es lo mismo, desde ningún punto de vista. Entonces, eso es a tener en cuenta. Luego, las tildes, por ahí hay veces que las tildes, particularmente las diacríticas, se las conoce como diacríticas, que son las que permiten cambiar los significados de las palabras. ¿Sí? No es lo mismo te quiero a decir te quiero. O sea, cuando lo tengo que escribir, uno de los T lleva tilde y la otro no. Y están diciendo cosas totalmente diferentes. Entonces eso es a tener en cuenta. Bueno, no me detuve en ese aspecto, tampoco en el desarrollo de los conceptos, que también ahí he notado que hay algunos problemitas en algunos casos muy particulares. Yo estoy hablando en general, no, acá no voy a traer a colación un trabajo y lo voy a exponer. No, me parece que es algo que un docente no debe hacer. Pero estos comentarios en generales, cada uno fíjese, revíselo, o sea, no hay mejor... Si no le salió bien, no se preocupen, o sea, no hay mejor manera de avanzar que equivocarse. O sea, quien no sabe caminar no va a aprender a correr de una, sino que va a tener a lo largo, antes de aprender a caminar, de hecho va a tener muchos golpazos, muchos porrazos. Son esos golpes los que me van a ayudar a que pueda caminar mejor y que pueda llegar a correr después. Entonces, no se preocupen, es normal, es natural. Además, recuerden que estamos haciendo casi lo mismo que el perro que se muerde la cola, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos explicando el lenguaje con lenguaje, entonces se vuelve bastante complejo. Bien. Entonces, a la hora del desarrollo de las ideas, yo les diría, por favor, que le presten atención a lo que han escrito y a la cantidad y cómo las han desarrollado. ¿Sí? Si había una pregunta en la que se hablaba de clases de palabras, en una preguntita, y se les había dado todo un capítulo o dos capítulos de distintas gramáticas o de distintos especialistas en gramática, y no era algo tan sencillo, no era para responder en dos renglones. Bien,
Bueno, pasemos a lo que tenía para la clase de hoy, que es muy puntual en realidad, antes de mandar el trabajo número 3 esta semana. Las falsas etimologías, ¿sí? ¿Por qué he elegido este tema? Porque noté que era uno de los problemas que se presentaban a la hora de formar las familias de palabras, ¿sí? Hay uno de los puntos en los que ustedes tenían que derivar palabras y encontrar algunas que tuvieran la mayor cantidad posible de términos afines, Profe, relacionados morfológicamente por su raíz. ¿Bien? Entonces, ¿qué no pasa? sé si se ve que Surgen tenemos un compañero Surgieron nuevo. algunas, entre ellas panqueque, por ejemplo. Bueno, que esa particularmente sí estaba en uno de los trabajos, igual que las otras. Algunas de esas sí, otras no, yo las he ido mezclando. ¿Qué pasa en el caso del panqueque? Que me llamó mucho la atención porque apareció algunas veces en los trabajos. O sea, la habían puesto como derivada de pan, ¿sí? Pero ¿qué problema se presenta con esta palabra? Que en realidad es un préstamo lingüístico que no es del castellano, es una... ¿De dónde vendrá? Bien, están preguntando por Andrés. Bueno, sí, no sé si se habrá agregado. Yo le dije que minutos antes le pasaba el link. Así que bueno. Entonces, en el caso de panqueque, ¿qué problema se presenta? Que justamente panqueque viene del inglés. Bien, entonces sí está Andrés, perfecto. Bueno, bienvenido Andrés. Bueno, entonces, como estaba comentando, esto es un préstamo lingüístico del inglés. No tiene nada que ver con el castellano. ¿Sí? De hecho, si quieren buscarlo, un gran escritor latinoamericano, Eduardo Galeano, hace un chiste sobre esto y él dice que nosotros tenemos el pan, o nosotros queremos el pan, y los del norte la tienen por el mango. ¿Sí? Claro, porque es eso, es justamente una torta de sartén, vendría a ser en inglés, obviamente, porque es un préstamo lingüístico. Por eso esta palabra no iría, sí, o sea, si tienen que formar la familia de palabras de pan, esta yo la sacaría. ¿Sí? Si la han colocado, fíjense, observenla, yo la sacaría. Otras palabras que por ahí pueden presentar problemas. A ver, y por ejemplo, me gustaría ver si pueden escribir, entonces, las respuestas o lo que piensen. Vamos con latente. ¿Qué piensan por latente? ¿Qué es algo latente? ¿O con qué está relacionado? ¿Con qué otra palabra que ustedes conocen está relacionada? A ver qué piensan. Me tomo un mate de paso. ¿No? Con latido, algo que Bueno, late. recuerden que pueden escribir, no hay ningún problema. Bueno, por ahí es muy probable que piensen, esto es general, ¿no? Que la palabra latente está relacionada con latir. O sea, uno inmediatamente dice, latente, latir. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En realidad, acá hay un problema. Porque, vamos a hacerle una cruz, no viene de latir, vamos a cambiarle el color para que se vea diferente, no viene de latir, sino que viene de otra palabra más extraña, más difícil de encontrar etimológicamente, que es la zona del latio. ¿Sí? Latere. A ver, no recuerdo acá si lleva 2T, pero bueno. Latere, que significa esconder, ¿sí? Y latio, que justamente es una zona de Italia, que a quienes les gusta el fútbol, por ahí lo pueden relacionar con algún equipo. Esa T Con el luego se Lazio. transforma a esa Z, Lazio. ¿sí? Con el Va a Lazio. dar la Lazio, ¿sí? Es una región en donde está Roma, y tiene que ver con el hecho de esconder por una cuestión mitológica. ¿Sí? En nuestro lenguaje tenemos un montón de términos que aluden a mitología, a leyendas, ¿sí? Pero particularmente a mitología griega y romana por una cuestión de influencia, ¿no? Entonces, latente significa lo que está escondido,
¿sí? Del mismo modo que significa el lacio, ¿sí? El lacio es como el lugar escondido, que es supuestamente donde se escondió. Bueno, eso se los dejo como, si quieren, como tarea para la casa. Profe, Pero latente está no muy se buena la puede historia. referir a algo como que sigue vivo Bien, también. a ver, alumno. ¿Qué pasa con alumno? Hay una etimología o hay ciertas personas que inmediatamente lo relacionan con esto, con a lumine, o sea, como el que no tiene luz. No, no escucho nada. O sea, si me están preguntando si los escucho, la verdad que no, y me están andando los auriculares. A ver, ¿quieren que me fije? Es probable. A ver qué pasa con el audio. A ver, a ver. Aparentemente están, no sé. Qué raro. A ver, dejo de compartir. Me fijo en los participantes. No, y los veo que están con el audio, pero no, Puede ser que sea el internet. A no mí a los puedo veces me llegan escuchar. las frases, ni siquiera me llegan las frases, digamos. A O ver, sea, vamos a subir más todavía el volumen. me olvido siempre de poner Ahí sí escucho. Lo he tenido que subir al máximo para poder escuchar, pero no sé qué pasa. Bien. Ahora sí. Los escucho perfecto. Profe, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí, perfecto, perfecto. Una pregunta, ¿latente no se refiere a algo como que sigue vivo, que sigue en pie? ¿Cómo, cómo? ¿Latente no se puede referir a algo como que sigue vivo, que sigue en pie? Es que ese es el problema. Uno lo confunde con latir. Y no viene de ahí. O sea, generalmente uno piensa que viene como viene de latir, como vendría supuestamente de latir, entonces sería algo que está todavía vivo, pero en realidad no, no significa eso, significa que está escondido. O sea, un problema latente es un problema escondido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Latio, que actualmente es la región del Lazio. ¿Sí? Entonces una persona latente sería una persona escondida. Es medio difícil que utilices que una persona es latente. Generalmente se utiliza más para otras cuestiones como problemas o cuestiones más abstractas, más que, más que como un enemigo latente. Podría llegar a ser, pero una persona latente yo creo que utilizaría más como al acecho, por ejemplo. Sería muy difícil que utilice latente. ¿Bien? Bueno, lo de panqueque ya lo expliqué. Lo de alumno, estaba por acá. Generalmente se piensa así, de esta manera. Alumno. ese es el primer pantalla. ¿Cómo? El primer pantalla. Ah, pensé que estaban preguntando algo. Bien. La cuestión es que alumno generalmente se piensa como alumine, o sea, como el que no tiene luz. ¿Sí? O sea, muchas veces se ha pensado que es el que no tiene luz o el que le falta la luz. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En realidad no viene para nada de ahí. ¿Sí? Justamente, vamos a tachar, en realidad alumno viene de el que está falto de alimento o el que tiene hambre. ¿Bien? Es de un verbo latino que aparentemente uno lo puede relacionar con lumine y entonces por ahí se deriva o genera el problema. Lo mismo que pasa con latente. Uno ve la forma y automáticamente la relaciona, pero no siempre esa relación es una relación certera, sino que a veces se centra o se apoya en un problema. ¿Sí? Bien. Cementerio. ¿Qué pasa con cementerio? ¿Con qué la relacionan? ¿Con qué piensan? Voy a poner otra vez la ventana de chat por si las dudas. Bien. Suena a cemento. Exactamente.
Eso es lo que primero se viene a la cabeza, cemento. Pero ¿qué pasa? Eso no explicaría por qué en inglés Cemetery. creo que se escribe así, ¿puede ser? ¿Con A o con E? Cemetery. ¿Con E? ¿Así? Me suena más con A, no sé por qué. Bueno, sí, o tal vez se pronuncia así medio raro. Con A yo creo que es, Con A. ¿puede ser? Bueno, si no, habría que preguntarle a... si pueden escuchar Pet Cemetery. Bueno, la cuestión es que no explicaría justamente, perdonen las alusiones al rock, qué sé yo. Bueno, Profe, es con E. es con E, perfecto, genial, gracias. Sí, Claro, es cemetery. Así, cemetery. Cemetery. bien. No explicaría en inglés esto, esta es la parte que me interesa en realidad. Eso no lo explicaría si fuera en esta forma la derivada o relacionada con el cemento, ¿sí? Porque recordemos otra cosa, son formas que no aparecerían en el inglés, porque si no en inglés también cemento se diría similarmente a esa forma. Y no, viene de una forma griega que no tiene nada que ver. Otras formas que se pueden confundir, que se confunden muchísimo, son estas tres, ¿sí? La diferencia está en que vienen de palabras parecidas. No lo puedo hacer acá el símbolo, ¿sí? Pero, a ver acá, le voy a poner ese. Pero ¿qué pasa? Acá hay una pronunciación diferente entre una y otra, y eso es lo que hace que acá sea UE y acá sea O, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo a veces les pregunto por la familia de palabras, o que relacionen, que armen, deriven esta palabra, esta raíz, termina sucediendo que se termina mezclando. Entonces, solitario, por ejemplo, e insolado. Y en realidad son cosas que no tienen, ya de entrada, desde el punto de vista del diccionario, no tienen nada que ver. Lo que pasa es que son formas que en latín ya eran parecidas y que nos han quedado, por así decirlo, muy similares, pero no tienen nada que ver. Y la forma que uno tiene para rastrearlo es a partir del significado, del léxico, ¿sí? De un diccionario, de lo que fuere. O sea, es así como, por ejemplo, pueden aparecer una serie de palabras que son extrañas a una lista, ¿sí? A una lista de familia de palabras. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿qué otro problema o qué otra cosa me interesaba? Me adelanté. Ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es alguno de los puntos a tener en cuenta? Prefijos, ¿sí? Esto es también otra de las cuestiones que noté, que a la hora de dividir las palabras, o de reconocerlas morfológicamente, a sus componentes no marcaron los prefijos. Hay una cuestión bastante simple, que es la de buscar prefijos latinos y griegos, ¿sí? Que son obviamente los que más usamos. Y en el caso de los latinos, hay que observar algunos, como por ejemplo el prefijo contra, me interesó, ¿por qué? Porque en uno de los trabajos resulta que apareció la palabra contratar, por ejemplo. Y no es, Sí. no es un ejemplo, no importa quién fue, pero me estoy acordando de alguna de las palabras que aparecieron. ¿Qué pasa con contratar o contratación? En realidad viene de trato. Entonces es contrato. Es el trato con con otra persona. Entonces no estaría el prefijo contra ahí. ¿Bien? Después, el prefijo in. Este tiene dos significados. Hay que tener cuidado porque tiene dos significados. ¿Sí? Por un lado, in, en latín, significa dentro. ¿Sí? Viene obviamente de esta forma latina que es endo. Entonces ahí tenemos, ¿sí? Un poquito más desarrollada de la visual. O sea, que yo por ahí veo algo y ahí me queda. Entonces, en el caso de in, que tiene dos significados, ¿sí? Por un lado es dentro y por el otro lado significa que no. ¿Bien? De ahí tenemos inhabilitado o incapaz, por un lado que estaría la negación, y por el otro lado tenemos, por ejemplo,
intrínseco. No sé, se me vino a la cabeza, no sé si es exactamente en esa palabra, pero está la idea del dentro, ¿sí? De la idea de lo que está introducido. Innato, ¿sí? Ahí estaría. Sí. Después, el prefijo des, que significa que ha dejado de. Este es muy parecido a in, pero este me llama la atención porque justamente es algo que alguna vez tuvo la potencialidad. Entonces miren el significado. A mí recuerden que cuando hemos estado hablando de morfología, hemos hablado mucho de esto del que el morfema tiene un significado. Entonces, no es lo mismo que algo esté inhabilitado a que esté deshabilitado. O que algo sea inhabitable o sea deshabitado, ¿sí? Que si está inhabitado, por ejemplo, es que nunca estuvo habitado. Pero si está deshabitado es que alguna vez estuvo habitado. ¿Bien? Luego, prefijos como endo, que es griego, exo, ex, que significan fuera, ¿sí? Extra, no lo puse ahí. Acá hay un prefijo que a veces hasta ha formado palabras, como por ejemplo, palabras, digamos, estoy hablando ya de que está tan arraigada con la raíz, justamente, o sea, valga la redundancia, que ha terminado conformando una unidad que es prácticamente difícil que la podamos dividir, que es el prefijo ante. Entonces, ante, anti o anto. Y cuidado acá porque con anto alguien puede pensar en Antonio, por ejemplo, y no, ahí no está. Antonio significa florido, floreado, no tiene nada que ver con anto. Acá este anto o este anti significa contra. ¿Y qué palabra tenemos? Anteojos, por ejemplo. Anteojos tiene ese prefijo. Lo que pasa es que en ese caso está tan arraigado, tan ligado, mejor dicho, a la raíz, que muy difícilmente lo podamos ver. ¿Sí? Igual en un examen o en un parcial es muy difícil que esto yo se los vaya a marcar o a criticar si no lo reconocieron, ¿sí? Porque en realidad está tan ligado, como acabo de decirlo, que es muy difícil que eso se logre. Luego, a ver, perdón, ¿y qué significa anteojos? Y que están contra los ojos. Luego tenemos el pre, el pro, que significa antes, epi, no lo puse, es otro prefijo muy utilizado. Acá puse dos, hiper y super, que en realidad son el mismo, y fíjense que este me gusta muchísimo porque en inglés da over, ¿sí? Y en inglés, en alemán, creo que acá, ¿quién era? ¿Uriel el que hablaba alemán? Bien, tiene que ver con lo de que está por encima, ¿sí? Übermensch, si no lo pronuncié mal, el superhombre, ¿bien? El hiperhombre, ¿ven? Es la misma palabra. Bueno, y por último, bueno, dejé ese hipo que se suele confundir a veces. Hipo, en griego, significa poco, pequeño, chico. ¿Sí? Por ejemplo, aparecen palabras con prefijos como hipotenusa, hipotensión, hipoclorito de sodio. Pero ¿qué pasa? Se suele confundir con otra que es hippus en realidad, que derivó, en castellano se escribe hipo igual, y que va a ser caballo. Y de ahí viene hipódromo, hipocampo, hipopótamo, por ejemplo, que sería el caballo de los ríos. Entonces se confunde a veces ese prefijo con una raíz, en realidad. Y acá viene el otro tema. ¿Cómo hacer para detectar entonces una raíz? Que ese es un tema del que ya habíamos hablado. Bueno, justamente a partir primero de la familia de palabras y luego la relación, obviamente, con los significados. No se olviden de los significados porque si no estamos perdidos y les va a pasar esto de confundir hipocampo con hipotenusa. Claro. Y entonces, además de hacer el análisis, digamos, semántico y la relación semántica, a veces recurran a algún tipo de diccionario etimológico
Y por último, yo les diría que vayan a la base siempre. La palabra base es la que les da todo. Lo que pasa es que a veces cuesta llegar a ella, pero, por ejemplo, si yo tengo la palabra sentimiento, y digo, yo siento, sentido, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar? Vamos a notar que en realidad la raíz es esta, sent. ¿Sí? Lo que pasa es que no siempre va a aparecer igual. Por ejemplo, acá, en esta, la he dejado a propósito. Esa raíz tiene una pequeña variación. Una pequeña... es una particularidad, ¿no? Porque no varía totalmente la forma, sino que es apenas una E que se transforma en IE. Esto lo vamos a ver muy seguido, por ejemplo, cuando aparece la palabra pedemonte y tengo la palabra pie. Ahí está. ¿Qué es lo que es el pedemonte? Es la parte más baja del cerro, ¿sí? Es el pie del monte, justamente. O pedestal. Aunque ahí viene de... Ahí está en plural, ¿sí? Pero bueno, pedestal, perdón. Justamente está ahí el... Ven que hace P en vez de IE. Bueno. Entonces, hay, como ya les venía diciendo, les conviene ir a primero la base. ¿Cuál es la base etimológica? La palabra que da todas las demás. Y tener en cuenta siempre los significados. Y por último, eso que acabo de mostrar, que a veces varían apenas las raíces, no varían tanto. Y la raíz va solita, no va con sufijos ni prefijos. Por otro lado, algo que no había manifestado acá y que me interesa es muy importante manifestarlo. Los prefijos son siempre derivativos en nuestra lengua. Puede pasar que en otra lengua existan prefijos flexivos. En nuestra lengua, los prefijos son siempre derivativos. Todo esto que yo he puesto acá, por ejemplo, re, sub, contra, in, des, endo, anti, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Propuestas de trabajo. Esto como para pensarlos ahora en un ratito, antes de que terminemos. Y con esto vamos finalizando la clase. Antes de que les deje la tarea, obviamente. Después se las mando, obviamente, por los grupos y todo. Detectar la palabra intrusa. A ver qué pasó. Y fundamentar. Esto lo de la fundamentación queda para la casa. Pero, a ver, tenemos pianista, sufragista, periodista, lista, futbolista, tenista, oficinista. ¿Cuál sería la palabra intrusa? Lista. ¿Por qué? Lista. ¿Todos coinciden? ¿Por qué? O sea, ¿quedan de acuerdo Porque que esa es? una profesión. Bueno, pero a ver, sufragista tampoco es una profesión, ¿o sí? No, pero hace alusión a una palabra. A ver, ¿cómo sería Tiene eso? un prefijo que Una persona. indica... Tiene un prefijo. A ver. Tiene ¿Cuál su sería? prefijo que indica la actividad. Pero acá no sería sufragista, no tiene sufrag, no es el prefijo, es la raíz. Entonces, ¿qué pasó? Por eso dije que no tenía prefijo. La lista es un objeto, no son todas personas. Ahí está. Bueno, entonces ya pasamos a un objeto. Bueno, ahí vamos por ese lado. Bien. Entonces tengo un sufijo, que es el sufijo justamente de estas palabras, que es el que tengo que buscar, es ista. Y que en todas estas está. Pero en esta, justamente, es donde no está. ¿Sí? No hay prefijo porque no tiene un significado. Ista no tiene significado acá. En cambio, los otros casos da una idea de una profesión, o de una conducta, digamos, reiterada, de una costumbre, por ejemplo. ¿Sí? Lo de sufragistas tiene que, bueno, búsquenlo ustedes, ¿sí? Pero las sufragistas en Inglaterra son recontra conocidas. Bien. Préstamo, presidio, compresor, represa, apresado, preso. ¿Cuál sería la palabra intrusa ahí? Préstamo. Préstamo. No sé, a ver, ¿coinciden todos? ¿Sí? Exactamente. Esa es
palabra intrusa. ¿Por qué? ¿Con qué tiene que ver? Comprar. Claro, o sea, tiene que ver con prestar. O sea, acá no habría un prefijo, que es el que estamos buscando, que es el de pres, o perdón, la raíz, quiero decir, que es pres. En todas estas sí está. Incluso en la palabra preso, fíjense, Sí. que tiene que ver con la presión. ¿Sí? Alguien que está preso está como metido a presión. Apresado, la represa, por ejemplo, fíjense cómo aguanta la presión, el compresor. ¿Bien? Pero préstamo no tiene nada que ver con eso. Bueno, esto para la casa. Irónicamente, el préstamo también te mantiene preso. La diferencia está en que el préstamo es un presidio intelectual. Es el presidio de los sueños. Bueno, en las palabras con el infijo ific, eso quedaría para la casa, buscar algunas palabras con ese infijo, ific, o sea, palabras que tengan ific, por ahí entre medio, y determinen el significado que tiene ese infijo. Bien, y me queda lo último, y ya se termina la clase. Vamos a borrar esto. Bueno, recomendación por si quieren leer en casa, busquen el texto ese de Spa León, desenmascarando las falsas etimologías. Un texto bastante simple, muy sencillo, cortito, es como una nota de revista, en donde aparecen algunas de las palabras con sus falsas etimologías y cómo digamos, la historia hace que se confunda su origen, ¿sí? Y ahí abajo está la página por si la quieren buscar por ahí, o directamente yo les diría, busquen en Google, pongan el título ese que les acabo de dar y listo, por eso la encuentran. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Quedan 5 minutos. Profe, por favor, Jorge. Sí. Escucho, dale, Jorge. Sí, decime. Vuelva a la página anterior, por favor, así podemos sacar captura. Sí, Hágame dale, el dale. favor. Ahí, esa. Y sabemos lo que tenemos que... Eso, así sabemos... Yo igual lo iba a mandar a este PowerPoint, lo iba a mandar Estamos. también al grupo, así que no hay ningún problema. Oh, buenísimo. Bien. ¿Listo? ¿Algo más? Estamos. Estamos. Profe, una pregunta. Pregunte, dele, todo lo que quieran. ¿Los trabajos prácticos los va a mandar en algún momento, Sí, los corregidos? están corregidos ya. De hecho, la mayoría ya tienen los comentarios y todo. En algunos casos no sé si se los he... Por ahí me he olvidado de apretar el reenvío del trabajo, pero eso me fijo ahora quiénes me han faltado por ahí que me haya olvidado o algo así, y se los reenvío. ¿Y cómo lo vemos eso? ¿Nos metemos a Classroom y Sí, vemos? los que me lo mandaron por Classroom, directamente ahí en Classroom, tiene el comentario de vuelta, aparecen mis acotaciones. Entonces, no les he puesto nota, pero si quieren lo hacemos con nota. El que yo iba a dar esta semana, me gustaría que sí tenga nota para la semana que viene. Sí, el de esta semana mejor. Sí. Pero bueno, para que ya vayan viendo algunas cositas. Bien. Sí. Bueno, ¿algo más? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Bueno, escuchen mientras tanto Cementerio de Mascotas de Ramones. De paso, dato curioso, Stephen King, que es el escritor justamente de Cementerio de Mascotas, bla, 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 es fanático de Ramones, no sé si lo sabían, de esa banda, y entonces justamente en Cementerio de Mascotas, la banda sonora es de Ramones, y el pibe que vive en la casa tiene en la habitación apegado a algunas cuestiones de Ramones. Sí, es hincha independiente también. Eso en realidad no es así, sino que no es hincha de Independiente, sino que el director de IT es muy fanático de Independiente, entonces le pasó un mate y bueno, con el logo de Independiente, entonces los volvió locos a los hinchas de Independiente. El que sí toma mate es muy seguido, es James Hetfield, que es cantante de Metallica. Exactamente. Suele mandar en su Facebook uno con el mate. Sí, exactamente. O a veces Mandar, hay imágenes o fotos donde sale él tomando mate en los ensayos.
Así que se ve que se ha hecho adicto al mate. Así que bueno. Bueno, chicas y chicos, nos vemos entonces en un rato, les mando eso. ¿Listo? Bueno, Sí, Bueno, gracias. Bueno, así la hacemos cortita y al Nos pie. vemos, gracias. Listo, nos vemos. Bueno. Hasta luego. Nos vemos, profe. Vamos. Chao. Hasta luego, hasta Chao. luego.